¿Sabes por qué las mujeres que dejaron de intentar impresionar a todo el mundo de repente atraen todo sin esfuerzo? Porque activaron la función psicológica más poderosa y menos comprendida de la mente humana. ¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando por qué algunas personas desarrollan un magnetismo casi hipnótico cuando aparentemente no hacen nada para conseguirlo. Quizás te reconozcas en esto, trabajaste incansablemente para demostrar tu valor, perfeccionaste cada detalle, estudiaste cómo ser más carismática, más interesante, más visible. Te esforzaste tanto que quedaste agotada. Y mientras tanto, observabas con frustración cómo otras mujeres que parecían no esforzarse absolutamente en nada atraían oportunidades, admiración y conexiones profundas como si fueran imanes naturales. ¿La diferencia? Ellas no estaban usando su función psicológica dominante. Estaban operando desde su función inferior. Y ahí, en ese lugar que tú considerabas debilidad, reside un poder que la conciencia moderna no sabe reconocer. Durante mis años de práctica clínica en Zúrich, observé un patrón fascinante: las pacientes que experimentaban las transformaciones más profundas no eran aquellas que fortalecían sus capacidades conscientes, sino las que finalmente permitían emerger aquello que habían reprimido durante décadas. Descubrí que cada tipo psicológico posee 4 funciones mentales organizadas en una jerarquía específica. La función superior es aquella que desarrollaste desde la infancia, tu herramienta favorita para navegar el mundo. Pero en el fondo de tu psique, completamente inconsciente y primitiva, habita la función inferior. Y aunque parezca contradictorio, esa función que nunca ejercitaste conscientemente contiene un magnetismo primordial que tu mente racional jamás podrá fabricar. Quédate hasta el final porque voy a revelarte exactamente cómo identificar cuál es tu función inferior según tu tipo psicológico, y más importante aún, cómo dejar de reprimirla para activar ese efecto sirena que atrae sin perseguir, que seduce sin actuar, que conquista sin moverse. Y si es tu primera vez aquí en el canal, considera suscribirte, porque seguiremos explorando estos aspectos poco conocidos de la psique humana que la psicología superficial prefiere ignorar. Permíteme explicarte algo que revolucionó mi comprensión de la psique humana. Cada persona nace con 4 funciones psicológicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Desde la infancia, una de estas funciones se vuelve dominante, tu aliada más confiable. Si eres pensadora, analizas todo racionalmente. Si eres sentimental, evalúas el mundo según valores y emociones. Si eres sensorial, confías en lo concreto y tangible. Si eres intuitiva, captas patrones y posibilidades invisibles. Hasta aquí, nada sorprendente. Pero lo que descubrí es que la función que menos desarrollaste, aquella que quedó hundida en el inconsciente como una niña abandonada, esa función inferior, acumula una energía psíquica tan potente que cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza magnética casi sobrenatural. ¿Y por qué reprimimos justamente la función que podría darnos ese poder? Porque la sociedad nos entrena para ser eficientes, productivas, controladoras. Si eres naturalmente pensadora, aprendiste que los sentimientos son inconvenientes. Si eres intuitiva, te enseñaron que necesitas ser más práctica. Pasamos décadas desarrollando solo una porción de nuestra psique mientras la otra mitad se pudre en el sótano del inconsciente. Y aquí está la paradoja cruel: cuanto más te especializaste en tu función dominante, cuanto más competente te volviste en ella, más débil y primitiva permaneció tu función inferior. Se quedó ahí abajo, sin desarrollar, infantil, pero acumulando una carga energética del inconsciente colectivo que tu conciencia hipercontrolada jamás logra acceder. Permíteme detallar cómo funciona realmente esta jerarquía. Imagina una pirámide. En la cima está tu función superior, aquella que usas constantemente desde niña, desarrollada, sofisticada, confiable. Justo debajo está tu función auxiliar, que usas con cierta facilidad cuando es necesario.
En la tercera posición está tu función terciaria, que logras acceder con esfuerzo consciente. Y allá en el fondo, completamente sumergida en el inconsciente, está la función inferior. Lo fascinante es que estas funciones se organizan en pares de opuestos. Si tu pensamiento está en la cima, tu sentimiento está en el fondo. Si tu intuición domina, tu sensación está reprimida. No es coincidencia. La psique sacrifica una función para desarrollar la otra. Y cuanto más brillante eres en un extremo, más oscura eres en el otro. Ahora presta atención a este mecanismo que pocos psicólogos comprenden. La función inferior no opera bajo la lógica del ego consciente. Es directa, auténtica, sin máscaras. Cuando una mujer que pasó 50 años siendo ultrarracional finalmente permite que su sentimiento reprimido aflore, ese sentimiento no viene filtrado, calculado o estratégico. Brota crudo, genuino, con una intensidad que desarma cualquier defensa. Es como agua de manantial comparada con el agua de grifo tratada de la conciencia. Las personas sienten esa autenticidad primitiva y responden a ella de forma instintiva. No logran explicar por qué aquella mujer que parece no estar intentando nada es tan magnética. Es porque finalmente dejó de interpretar su persona social y permitió que su alma inconsciente respirara. Y aquí reside la diferencia esencial entre esfuerzo y magnetismo. Cuando operas solo desde tu función dominante, estás trabajando, calculando, controlando. Las personas lo perciben. Sienten la tensión, la actuación, el intento. Pero cuando te relajas y permites que tu función inferior inconsciente se manifieste, no estás haciendo nada. Estás siendo. Y ser es infinitamente más poderoso que hacer. La mujer pensadora que finalmente llora sin pedir disculpas. La mujer sentimental que finalmente traza límites claros sin culpa. La mujer sensorial que finalmente confía en su visión abstracta del futuro. La mujer intuitiva que finalmente se permite estar presente en el momento concreto. Esa integración no ocurre por el esfuerzo. Ocurre por la rendición. Existe aún otro fenómeno crucial que observé a lo largo de los años, la compensación psíquica. Cuando reprimes tu función inferior durante décadas, no desaparece. Al contrario, se fortalece en el inconsciente y comienza a manifestarse de formas descontroladas. La pensadora rígida que de repente tiene explosiones emocionales inexplicables. La intuitiva soñadora que desarrolla obsesión por detalles insignificantes. La sentimental que queda paralizada ante decisiones simples. La sensorial práctica que comienza a tener intuiciones paranoicas sobre el futuro. Estos no son defectos de carácter. Son tu función inferior gritando por reconocimiento. Y si continúas ignorándola, esos gritos se vuelven cada vez más fuertes y destructivos. Ahora, si me permites un ejercicio divertido, imagina cómo yo, Carl Jung, analizaría 3 situaciones cotidianas modernas a través de esta lente de la función inferior. Porque una cosa es la teoría, otra es ver esto operando en la vida real de mujeres que descubrieron accidentalmente su superpoder oculto. Escenario 1. Conozco a una mujer que pasó 25 años siendo la pensadora más eficiente de su empresa. Hojas de cálculo impecables, cronogramas perfectos, cada decisión basada en datos concretos. Ella controlaba todo. Y estaba absolutamente agotada. Hasta que un día, en una reunión crucial de negocios, algo inesperado sucedió. En lugar de presentar sus gráficos habituales, simplemente dijo, siento que este proyecto no está alineado con nuestros valores esenciales. No tenía datos para eso. No tenía argumentos lógicos. Era puro sentimiento, su función inferior emergiendo sin filtro. ¿Sabes qué ocurrió? La sala entera quedó en silencio.
Y después todos estuvieron de acuerdo. Aquella mujer que siempre convencía con lógica descubrió que una única frase auténtica salida de su corazón reprimido tenía más poder de influencia que 1000 presentaciones racionales. Dejó de intentar impresionar con su competencia y comenzó a atraer por su humanidad cruda. Las personas querían estar cerca de ella no porque era brillante, sino porque finalmente era real. Y aquí está el detalle que me contó después, por primera vez en décadas, no estaba cansada tras aquella reunión. Porque no había gastado energía intentando controlar cada variable. Simplemente había permitido que la verdad fluyera. Escenario 2. Imagina a una mujer que vivió 50 años con la cabeza en las nubes. Siempre visionaria, siempre hablando de posibilidades futuras, siempre en planes abstractos. Sus amigas la adoraban por eso, pero también encontraban difícil conectar con ella de forma profunda. Hasta que durante la pandemia, encerrada en casa, comenzó a hacer algo totalmente fuera de su patrón, cocinar. No como tarea obligatoria, sino como experiencia sensorial. Sentir la textura de la masa, observar los colores de los vegetales, estar presente en el aquí y ahora concreto. Su función inferior, la sensación, comenzó a despertar. Y algo mágico sucedió. Cuando volvió a encontrarse con personas, notaron una diferencia inexplicable. Ella estaba presente. Realmente ahí. Sus conversaciones dejaron de ser solo inspiradoras y se volvieron profundamente íntimas. Las personas no querían solo escucharla hablar sobre el futuro, querían estar con ella en el presente. Descubrió que su magnetismo no estaba en sus ideas brillantes, sino en su capacidad recién descubierta de simplemente estar. ¿Y sabes qué más? Sus intuiciones se volvieron aún más poderosas, porque ahora tenían raíces en la realidad concreta. Escenario 3, y este es particularmente revelador. Una mujer que organizaba hasta sus pensamientos en categorías alfabéticas. Todo en su vida tenía estructura, método, procedimiento correcto. Ella era la persona a quien todos acudían cuando necesitaban orden. Y secretamente se sentía una impostora, porque por dentro había un caos emocional que escondía con listas y agendas. A los 52 años, tuvo una crisis. Simplemente no pudo mantener más la fachada. Y en lugar de colapsar como temía, sucedió algo extraordinario. Dejó de intentar controlar sus sentimientos. Se permitió llorar sin motivo aparente. Se permitió estar irritada sin justificación lógica. Su función inferior, el sentimiento caótico y no estructurado, finalmente respiró. Y las personas a su alrededor, en vez de alejarse, se acercaron. Porque por primera vez veían a una mujer completa, no a una máquina eficiente. Hombres que antes la respetaban profesionalmente ahora se sentían magnéticamente atraídos. Amigas que la admiraban desde lejos ahora querían su compañía íntima. Ella no hizo nada para seducir. Solo dejó de represar su alma. Y curiosamente, su capacidad de organización no desapareció. Continuó siendo excelente en lo que hacía. Pero ahora sus decisiones venían de un lugar más profundo, más sabio, porque incluían tanto la razón como la emoción. Y déjame añadir un cuarto ejemplo que ilustra el lado opuesto de la moneda. Conocí a una paciente que pasó la vida entera priorizando los sentimientos ajenos. Ella sentía todo. El dolor de otros, la alegría, la angustia. Era profundamente empática, querida por todos. Pero se estaba disolviendo. Porque su función inferior, el pensamiento objetivo, estaba completamente reprimida. No lograba decir que no. No lograba trazar límites. Hasta que un día, en una discusión con su hija adulta, algo en ella se rompió. Y por primera vez, dijo, no importa cómo te sientas sobre esto.
La respuesta es no. Fríamente. Sin culpa. Su función inferior pensamiento había emergido. ¿Y sabes qué ocurrió? La hija, que siempre la manipulaba emocionalmente, quedó desconcertada. Y después, respetó. Las personas alrededor de esta mujer comenzaron a tratarla diferente. No como una madre cósmica disponible para todos, sino como un ser humano completo con necesidades propias. Su magnetismo no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Porque ahora las personas tenían que conquistar su atención, no simplemente demandarla. La mujer que siempre fue acogida descubrió que el poder también reside en la firmeza. ¿Percibes el patrón? En todos estos casos, el magnetismo no vino de mejorar lo que ya hacían bien. Vino de finalmente permitir lo que siempre reprimieron. La ejecutiva no se volvió menos inteligente cuando accedió a sus sentimientos, se volvió más completa. La visionaria no perdió su intuición cuando se volvió presente, se volvió más accesible. La perfeccionista no dejó de ser organizada cuando aceptó su caos emocional, se volvió más humana. La empática no se volvió insensible cuando desarrolló límites, se volvió más respetada. El efecto sirena no es sobre añadir algo nuevo. Es sobre dejar de ocultar la mitad de quién eres. Ahora viene la parte crucial, ¿cómo identificas cuál es tu función inferior? Es más simple de lo que parece. Observa cuál de estas descripciones te hace sentir más incómoda, más vulnerable, más expuesta. La pensadora tiene terror de parecer irracional o excesivamente emocional. La sentimental teme ser vista como fría o insensible. La sensorial evita parecer desconectada de la realidad práctica. La intuitiva huye de situaciones que exigen atención a los detalles concretos. Aquello que más evitas, aquello que más criticas en otros, aquello que secretamente envidias en ciertas personas, es exactamente tu función inferior clamando por integración. Si pasas la vida diciendo que las personas muy emocionales son dramáticas, tu función inferior probablemente es el sentimiento. Si criticas a quien vive con la cabeza en las nubes, tu función inferior es la intuición. Prestamos atención obsesiva a aquello que reprimimos en nosotras mismas. Vamos a detallar los 4 tipos principales y cómo reconocer cuál es el tuyo. Si eres del tipo pensamiento dominante, tu vida probablemente gira en torno al análisis, la lógica, la eficiencia. Tomas decisiones basadas en hechos. Valoras la competencia por sobre todo. Tu función inferior es el sentimiento, y se manifiesta en explosiones emocionales inesperadas o en una profunda inseguridad sobre ser amada. Si eres del tipo sentimiento dominante, evalúas todo a través de valores personales, de lo que es correcto o incorrecto, del impacto emocional. Priorizas la armonía y la conexión. Tu función inferior es el pensamiento, y aparece como parálisis decisoria o como miedo a parecer fría. Si eres sensorial dominante, confías solo en lo que puedes ver, tocar, probar. Eres práctica, concreta, presente. Tu función inferior es la intuición, y surge como ansiedad sobre el futuro o desconfianza de presentimientos. Si eres intuitiva dominante, vives de posibilidades, patrones, significados ocultos. Siempre estás anticipando lo que vendrá. Tu función inferior es la sensación, y se manifiesta como desatención a necesidades físicas básicas u obsesión repentina por detalles insignificantes. Aquí está la técnica que recomendé a cientos de pacientes a lo largo de décadas. No se trata de desarrollar tu función inferior como si fuera una habilidad nueva. Eso sería solo más control consciente, más esfuerzo. La técnica es diferente. Permiso consciente. Durante 15 minutos al día, vas a hacer deliberadamente algo que tu función inferior adoraría, pero que tu ego consciente considera inútil o embarazoso.
Si eres pensadora, escribe en un diario sin lógica alguna, solo sentimientos puros sin intentar entenderlos. Si eres sentimental, toma una decisión basada exclusivamente en pros y contras racionales, ignorando completamente lo que dice tu corazón. Si eres sensorial, acuéstate y solo imagina posibilidades futuras sin preocuparte por la viabilidad. Si eres intuitiva, organiza un cajón prestando atención a cada objeto concreto. El secreto no es hacer esto perfectamente. Es hacerlo permitiendo que sea extraño, torpe, primitivo. Ahora, necesito ser honesto sobre lo que sucede cuando inicias este proceso. Los primeros días, te sentirás ridícula. Tu función dominante gritará que esto es pérdida de tiempo. Querrás desistir. Pero entre la segunda y tercera semana, algo sutil comienza a cambiar. Las personas comienzan a reaccionar diferente a ti sin que hayas hecho nada diferente conscientemente. Las conversaciones se profundizan sin esfuerzo. Las oportunidades aparecen sincrónicamente. No es magia. Es que dejaste de emitir aquella frecuencia desesperada de estoy esforzándome para ser aceptada. Comenzaste a emitir la frecuencia de estoy completa en mí misma. Y esa segunda frecuencia es 100 veces más magnética que la primera. Las personas sienten cuando estás intentando impresionarlas. Y sienten cuando simplemente eres tú misma sin disculpas. ¿Cómo sabrás que la integración está ocurriendo? Hay señales específicas. Primero, comenzarás a soñar de forma diferente. Tu función inferior frecuentemente aparece en los sueños como figuras que temías o ignorabas. La pensadora comienza a soñar con situaciones emocionalmente intensas. La intuitiva sueña con experiencias sensoriales vívidas. Segundo, notarás menos esfuerzo en las interacciones sociales. Las conversaciones fluyen naturalmente porque ya no estás filtrando la mitad de ti misma. Tercero, sentirás una energía renovada. La represión consume energía psíquica enorme. Cuando dejas de reprimir, esa energía queda disponible para la vida. Y cuarto, lo más importante, comenzarás a atraer personas y situaciones que corresponden a tu totalidad, no solo a tu persona unilateral. Y aquí llegamos a la paradoja más hermosa de toda la psicología profunda. No puedes forzar a tu función inferior a emerger. Cuanto más intentas controlarla, más se esconde. Pero en el momento en que genuinamente aceptas que está bien ser torpe en esa área, ser principiante, ser vulnerable, surge naturalmente. Como una niña asustada que solo sale del escondite cuando percibe que nadie la juzgará. El efecto sirena no es una técnica de seducción. Es el resultado natural de una psique integrada. Cuando pensamiento y sentimiento conviven. Cuando intuición y sensación colaboran. Cuando dejas de negar la mitad de ti misma, te vuelves entera. Y entero es el único estado verdaderamente magnético que existe. Mi colega y discípula Marie-Louise von Franz, quien dedicó su vida al estudio de los cuentos de hadas y los arquetipos, me decía algo profundo sobre esto. Ella observó que en las historias antiguas, las sirenas no necesitaban cantar alto para atraer navegantes. El canto era casi un susurro. Pero era un susurro que venía de la profundidad del océano, no de la superficie. La función inferior es ese canto profundo. No compite con los gritos estridentes de la persona social. Es casi inaudible conscientemente. Pero toca una frecuencia primordial en la psique de quien escucha. Von Franz siempre decía, no intentes desarrollar tu debilidad como si fuera un proyecto de autoperfeccionamiento. Permite que exista como parte legítima de tu totalidad. Entonces llegamos al final de este viaje por el concepto más liberador que la psicología profunda puede ofrecer. El efecto sirena no es sobre aprender nuevas estrategias de atracción.
Es sobre desaprender la represión. Durante décadas, fuiste condicionada a creer que tu valor estaba en tu función dominante, en aquello que haces bien, en aquello que te hace productiva y aceptada socialmente. Pero el magnetismo auténtico, aquel que atrae sin esfuerzo, nunca estuvo ahí. Siempre estuvo en la parte de ti que escondiste, avergonzada, en el sótano de tu psique. Tu función inferior no es tu debilidad. Es tu portal hacia la totalidad. Y la totalidad es lo único que el alma humana reconoce como verdaderamente irresistible. Esta integración de la función inferior que estamos discutiendo es, en realidad, parte del proceso mayor que llamé individuación. Individuación no es volverte individualista o egoísta. Es volverte indivisible. Es cuando todas las partes de tu psique finalmente tienen permiso para existir. No es un proceso rápido. No es un curso de fin de semana o una técnica de 3 pasos. Es el trabajo de toda una vida. Pero cada pequeño paso en esa dirección te libera un poco más de la prisión de la persona unilateral. Y cada paso aumenta exponencialmente tu magnetismo natural. Porque cuanto más completa te vuelves, menos necesitas validación externa. Y paradójicamente, cuanto menos necesitas validación, más las personas naturalmente te validan. Si este vídeo tocó algo profundo en ti, si reconociste tu propio patrón de represión aquí, haz una cosa por mí, no dejes que esta comprensión muera como un contenido más consumido y olvidado. Suscríbete al canal para continuar este viaje de autodescubrimiento psicológico. Deja tu like si esto tuvo sentido para ti, porque esa es la forma de decirle a otras mujeres que están agotadas de tanto esforzarse que existe otro camino. Y comparte este vídeo con aquella amiga que sabes que necesita escuchar esto, aquella que se está matando de tanto intentar ser perfecta y no entiende por qué se siente tan vacía aun haciendo todo bien. Y si quieres profundizar aún más en este universo de la psicología junguiana aplicada a la vida moderna, aquí en el canal tenemos una serie entera sobre los arquetipos femeninos, sobre la sombra reprimida, sobre cómo la individuación transforma las relaciones. Mira el vídeo sobre cómo la persona social está matando tu autenticidad. O el vídeo sobre por qué las mujeres que aceptaron su sombra se volvieron inolvidables. Cada uno de estos contenidos es una pieza del rompecabezas de tu totalidad psíquica. Déjame terminar con una última reflexión. Durante todos mis años de práctica clínica, las pacientes que más se transformaron no fueron las que siguieron mis instrucciones perfectamente. Fueron aquellas que finalmente se permitieron ser imperfectas. Que soltaron el manual de cómo deberían ser y abrazaron el desorden de quienes realmente eran. El efecto sirena no es un truco psicológico. Es lo que sucede naturalmente cuando dejas de traicionarte a ti misma. Cuando el pensamiento ya no teme al sentimiento. Cuando la intuición ya no desprecia la sensación. Cuando tu psique finalmente respira completa. Ese es el único magnetismo que resiste el tiempo. ¿Por qué no es actuación? Es esencia. Gracias por haber quedado hasta aquí. Eso demuestra que estás lista para ir más allá de la psicología superficial. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desvelando los misterios del alma humana que la modernidad olvidó. Hasta la próxima.